¿Cuántos de ustedes recuerdan qué estaban haciendo en la tarde del 29 de marzo del 2017? Ese día, esa tarde, comenzó el peor desastre natural de la historia de esta ciudad, Comodoro Rivadavia, acá en el corazón de la Patagonia. Estoy seguro que todos ustedes aún tienen en la memoria esas imágenes, esas experiencias que nos tocó vivir a partir de esa tarde difícil, donde las calles por las que transitamos diariamente en esta ciudad se transformaron en ríos de barro que arrastraban todo lo que encontraban a su paso desde los cerros hacia el mar. Esa tarde en la que muchos de nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos en la ciudad tuvieron que abandonar sus casas porque ya no podían evitar que empezara a entrar el agua. Esa tarde en la que muchos estaban recogiendo a sus chicos en los colegios de la ciudad, donde se empezaba a formar el tráfico habitual de cada día y donde de golpe apareció el caos. Nunca en la historia de esta ciudad cayó tanta agua en tan poco tiempo. Y el agua, la lluvia, nos dio una tregua de algunos días nada más, pero en tan solo 9 días, un segundo temporal volvió a ser destructivo, volvió a enterrar, esta vez en barro, a muchas de las casas de la ciudad y nuevamente causó una gran cantidad de evacuados y de situaciones de angustia y de muchísima impotencia, que es lo que sentimos en aquel momento todos nosotros. Yo me dedico a la planificación, al desarrollo urbano y regional desde hace muchos años. Trabajando para el Banco Interamericano de Desarrollo, fui parte de un equipo que implementó una metodología de planificación urbana en más de 50 ciudades en 26 países de América Latina y el Caribe. Este es un desafío urgente para toda nuestra región, porque 7 de cada 10 habitantes en este continente habitan en ciudades. Uno de los aspectos principales de nuestro trabajo en esta iniciativa fue ayudar a las ciudades a planificar mejor su crecimiento, pero también a prepararse mejor frente a los eventos traumáticos que genera la naturaleza, los desastres naturales como los incendios, los terremotos, las inundaciones. El cambio climático a nivel global hace que estos eventos se produzcan cada vez más frecuentemente y que tengan cada vez mayor intensidad. Pero a mí no me tocó vivir la ciudad, lo que pasó en la ciudad, no me tocó vivir la inundación, el temporal, como un experto urbano, me tocó vivir como un habitante más, como todos ustedes, y lo que sí me dio fue una apreciación distinta, quizás más profunda, de todos los problemas, de todas las crisis que existían en esta ciudad antes de que ocurra el temporal. Extrema desigualdad social, un escaso respeto por la naturaleza, problemas de ordenamiento del territorio, de cómo nosotros nos organizamos y qué hacemos con el uso de la tierra, qué hacemos con la movilidad, y un modelo de desarrollo que no genera desarrollo, un modelo de crecimiento que genera riqueza pero que no nos genera desarrollo en la ciudad. Lo que me dio también haber estado acá, en ese momento, habitando esta querida ciudad, fue ser parte de la mayor experiencia de solidaridad que probablemente haya existido en la historia de Comodoro. La crisis fue tan profunda, tan inesperada, que todos nosotros tuvimos que aprender a ayudarnos. Y estoy seguro que cada uno de ustedes encontró la manera de ayudar al que lo necesitaba. En todos los barrios aparecieron estos héroes que primero ayudaron a que no se pierdan más vidas de las que se perdieron, pero ayudaron a recuperarse, que es lo más difícil. Cuando el agua baja, cuando el barro se va, ahí estuvieron los vecinos, estuvieron los amigos, haciendo y ayudando en todo lo que se podía. En aquel momento yo me preguntaba, y desde entonces es algo que resuena en mi cabeza, ¿cómo una ciudad, después de vivir un evento como este, tan traumático, que nos cambia para siempre a nosotros y nos cambia como ciudad, cómo podemos aprovecharlo positivamente? ¿Cómo lo transformamos a ese evento en una oportunidad? Y en el mundo hay ciudades que lo han hecho.
Hay ciudades que han logrado pasar de una situación difícil y que quizás una crisis muy profunda les ha ayudado a cambiar y a ser aún mejores que antes de que ocurra. Yo les quiero hablar de 3 ciudades que son buenos ejemplos, pero esto, digamos, podría hablar de muchas otras. La primera es una ciudad que nosotros hoy la asociamos a todo el atractivo que tienen las ciudades europeas, una ciudad dinámica, vibrante, interesante para conocer, con mucha vida cultural. Pero sin embargo, hace muy poco tiempo, la ciudad de Bilbao, en el País Vasco, vivía una profunda crisis económica. Una crisis donde su monocultivo industrial, su industria del acero, se encontraba en decadencia, donde el 30% de la población no tenía trabajo y no tenía expectativas. Y en el medio de ese contexto, después de muchos años, a partir de la década del 70, donde la ciudad entró en un declive cada vez más pronunciado, ocurre la peor inundación de su historia, en 1983, donde el río, después de una semana de lluvia, se desborda, la ría, como le dicen ellos, se desborda y llega a avanzar hasta el nivel del agua hasta los primeros pisos de la ciudad. Un río que por las industrias estaba contaminado, con lo cual no solo destruye comercios, hogares y vidas, sino que también deja un nivel de contaminación altísimo en toda la ciudad. Una ciudad que está casi a la misma latitud que nosotros, pero del otro lado del Océano Pacífico, llamada Christchurch, que es la segunda ciudad de Nueva Zelanda, también se encontraba en una situación económica difícil, con la necesidad de reinventarse. Las industrias o las actividades comerciales o económicas que le habían ayudado a crecer ya no tenían el mismo dinamismo. Y en ese momento de su historia, en 2011, en febrero, ocurre una de las réplicas de uno de los terremotos que había ocurrido hace unos meses, mucho más fuerte, pero esta réplica tuvo epicentro prácticamente debajo de la ciudad, a un nivel muy cerca de la superficie, y fue tremendamente destructiva. Prácticamente el centro histórico de la ciudad quedó completamente devastado. 185 personas perdieron sus vidas y muchísimas más, miles, perdieron sus hogares. La tercera ciudad que enfrentó una crisis de las que quiero comentarles es Medellín. Y las crisis a veces no las provoca la naturaleza, muchas veces las provocamos las personas. En el caso de Medellín, en una situación también de una economía muy difícil, de una profunda desigualdad social, de una concentración extrema de la riqueza, de una ausencia del Estado y de un altísimo desempleo, aparece el narcotráfico en los años 80. Quizás la primera imagen que nos viene a la cabeza, lamentablemente, cuando pensamos en Medellín. La epidemia de violencia urbana que surgió a partir de ese momento llegó a su pico en el año 1991, donde murieron por homicidios más de 6.800 personas. Se la conoció a Medellín en ese momento como la ciudad más violenta del mundo, como la capital de los homicidios. Estas 3 ciudades tuvieron la capacidad de ver o de aprovechar su momento más difícil, el momento en que tocaron fondo para reinventarse. Decidieron ser distintas y ser mejores. Yo quiero hablarles sobre eso. Y no porque crea que hay recetas que podamos aplicar de un lugar a otro. No creo que haya fórmulas que sirvieron en una ciudad y que nos vayan a servir acá en Comodoro. Pero sí, desde que pienso en estas cosas, desde que ocurrió la inundación, trato de analizar cuáles son las cosas que esas ciudades, todas estas que les mencioné y muchas otras, tuvieron en común. ¿Qué elementos hay en común en una ciudad que aprovecha su peor momento para ser mejor que antes? Ya les decía, no creo que sea una fórmula lo que nos pueda dar este análisis. Lo que nos tiene que dar son ideas para tener las conversaciones que nos están faltando en la ciudad, para tener los diálogos constructivos de hacia dónde queremos ir. Los tres elementos que yo quiero destacar y quiero conversar con ustedes son fundamentalmente la planificación, la innovación y la participación.
Conceptos que quizás suenen abstractos, pero cuando lo vemos, cómo sirvieron para que estas ciudades puedan despegar de una situación difícil, nos sirven para repensar algunas cosas. En primer lugar, decía la planificación. Y la planificación es básicamente saber hacia dónde queremos ir. La planificación es no improvisar. Saber hacia dónde queremos ir es tener una visión de futuro, una visión que nos inspira y que nos permite estructurar un plan, una hoja de ruta para alcanzarla. Y en el momento esto puede ir cambiando. No es un proceso que es un check, es algo para cumplir. Es algo que nos permite a nosotros tener una hoja de ruta concreta, clara, para empezar a avanzar hacia donde queremos ir. Quizás este es el principal aprendizaje de Bilbao. Bilbao, como les comentaba, era una ciudad que tenía una serie de dificultades y que en su activo principal, que es la ría, se encontraban las industrias, los astilleros, todos los equipamientos portuarios, que tenía además su ría completamente contaminada por lo que desechaba la ciudad y las industrias, y que sin embargo pudo crear una visión colectiva de hacia dónde querían ir. Y el eje central de esa visión tenía que ver con recuperar la ría para las personas, con generar espacios públicos de calidad, con hacer que esa ciudad sea atractiva para que todos los jóvenes de la ciudad no elijan irse a buscar un futuro distinto, un futuro mejor en otro lado, sino también atraer a las personas talentosas que quisieran aprovechar y vivir ahí en esa ciudad. El ícono quizás de esta transformación tan tremenda y tan profunda que experimentó Bilbao es el Museo Guggenheim. Pero ese museo no hubiera sido tan exitoso si no hubiera habido una visión, una planificación que le diera sentido. Muchas ciudades quisieron imitarlas, creando un museo. No fueron exitosas porque les faltó esa visión estratégica, esa capacidad de estructurar toda una ciudad y un atractivo y un desarrollo hoy orientado a ser una ciudad de servicios, una ciudad del conocimiento, una ciudad emprendedora. El segundo elemento que yo quería destacar es la capacidad de innovación. Las ciudades también pueden ser innovadoras. Innovar implica fundamentalmente tener el coraje de tomar decisiones difíciles, de cambiar lo que no nos gusta y arriesgarnos a equivocarnos. No hay innovación sin la posibilidad del error. Medellín lo hizo. Medellín, y aquí vemos el metrocable, el teleférico, es quizás el símbolo mayor que tiene la transformación de la ciudad. Parecía una locura pensar que el teleférico podía ser un transporte público. Sin embargo, el principal desafío que tenía Medellín era integrar a los barrios vulnerables que vivían en las zonas altas de la ciudad con el resto de la ciudad. No solo se lo plantearon como idea, sino que se propusieron que lo iban a hacer, lo hicieron, lo financiaron y hoy es una solución efectiva. Como lo son también, por ejemplo, escaleras mecánicas en el espacio público que permiten conectar y ahorrar muchos minutos y horas de viaje a las poblaciones más humildes que vivían en las zonas altas de la ciudad. Y por último, la planificación y la innovación son actividades interactivas. Son actividades que no tienen sentido sin la interacción de las personas. Por eso el tercer elemento que yo quiero destacar es la participación. La participación pone en el centro de todos estos procesos a las personas. En el caso de la ciudad de Nueva Zelanda, lo primero que hicieron cuando tuvieron que empezar a planificar cómo resurgir, cómo reconstruir su centro urbano que había sido completamente destruido e inutilizable, lo primero que hicieron, decía, fue escuchar a las personas. Crearon esta iniciativa que se llamó Comparte tu idea. Decenas de miles de personas de todas las edades tuvieron en cuenta a los chicos, por supuesto. Muchas veces esto se olvida, pero es fundamental pensar en todas las visiones posibles. Todos tienen algo para aportar a la construcción colectiva de la ciudad. Ellos comenzaron por preguntarle a las personas y a partir de ahí estructuraron una planificación, una idea de ciudad que tenía una visión de ser una ciudad más verde,
más sostenible de lo que eran antes, más preparada para hacer frente a los desastres naturales y que pusiera en el centro a las personas, una ciudad de escala humana. En Medellín, la participación está en cada uno de los logros que ha alcanzado la ciudad. Existen espacios donde la participación es efectiva, no solo en la planificación, sino en la gestión, en el diseño de las políticas públicas y en la evaluación de qué tan efectivas han sido esas políticas públicas. Y hay un elemento que muchas veces se olvida cuando se habla del caso exitoso de Medellín, y es la identidad que tienen los paisas, los habitantes de esa región. El orgullo por su región, el cariño por su ciudad, el respeto y el amor por sus tradiciones, por sus valores, por su historia, porque esa es la base que nos permite a nosotros participar de algo, ser parte de algo más importante que nosotros mismos. La experiencia nos demuestra que ni los incendios, ni las inundaciones, ni los terremotos, ni siquiera las guerras, ni las armas nucleares como en Hiroshima pueden destruir una ciudad. Porque la ciudad no son los edificios. La ciudad somos las personas que hacemos que una ciudad exista y tenga sentido. Cuando las personas creen que el cambio es posible, cuando las personas tienen confianza en esa construcción colectiva, entonces el cambio es posible. En Comodoro nosotros descubrimos en el peor momento de nuestra historia que podíamos ser un equipo, que podíamos salir adelante. Este es el momento para construir a partir de esa solidaridad, de esa tenacidad que tuvimos en el peor momento, construir una ciudad mejor. Hagamos que el 29 de marzo de 2017 sea el día en que comenzó la reconstrucción de Comodoro, el día que empezamos a hacer que Comodoro sea una ciudad mejor. Es posible.